Buen día, señoras y señores. Saludos desde la capital de la República de Panamá. Les saludamos en una nueva edición de Info Análisis, hoy 19 de noviembre del año 2021. Poco a poco se va acabando este año, un año horribilis, como se le dice, ¿no? El equipo de Infoanálisis somos Camila Adames, Milton Enríquez y Guillermo Antonio Adames. Vamos a dar un repaso por las noticias que están en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. En España, una noticia preocupante porque dice que el campo agoniza y los agricultores y los ganaderos se lanzan a las carreteras con sus tractores, así como los transportistas. Dice que comenzarán grandes concentraciones por toda España por los bajos precios que reciben por sus productos y la desproporcionada subida de materias primas. Mientras la Organización de los Estados Unidos, ONU, advierte de la subida de precios en el año 2022 ante los altos costes de los fletes marítimos. Advirtió la ONU de que el incremento de las tasas del transporte marítimo implicaría una inflación de los precios para los consumidores el próximo año. Dice que salvo que se resuelvan problemas en las cadenas de suministro que están generando producto de la pandemia. Y en República Dominicana, 2 generales y varios altos oficiales militares fueron arrestados y están en la cárcel por la operación Coral 5G. Se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado. Dice además que coalición con funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavados de activos provenientes de actos de corrupción en República Dominicana. Por otra parte, en México, el canciller de ese país dice que los Estados Unidos perdón, va a ponderar muy bien el plan de Andrés Manuel López Obrador sobre el desarrollo en Centroamérica. Esto se dio en la cumbre trilateral, en la cual Andrés Manuel López Obrador le pidió a Joe Biden y a Justin Trudeau el hecho de frenar el rechazo a los trabajadores que vienen del sur y reiteró su agradecimiento a Joe Biden por su propuesta para regularizar alrededor de 11 millones de migrantes en los Estados Unidos. La principal noticia en Perú es que los representantes de la derecha peruana plantearon anoche la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, tras asegurar que el presidente está incapacitado para gobernar y genera una inestabilidad en ese país suramericano. El gobernante asumió el cargo el pasado 28 de julio. Recuerden que en los últimos años la lista de presidentes ha sido extensa en Perú. Vamos ahora a darles a conocer cuál es la principal noticia en el diario El País, uno de los diarios, de los 5 diarios más importantes del mundo. El País, su principal noticia, dice, con una foto grande, el personaje dice, el éxito sabe a dolor, sudor y esperanza, y muchas veces a M. Dice esto Rubén Blades o Rubén Blades en el homenaje que se le rindió en la entrega de los premios de los Grammy Latinos, donde fue escogido como persona del año en una actividad artística que se dio en Las Vegas, Nevada, y él estuvo arropado por Joaquín Sabina y por Juan Luis Guerra, 2 íconos, uno de América Latina y otro de Europa. La foto de Blades aparece con uno de los 18 Grammys, entre los Grammys latinos y los Grammys de los Estados Unidos, que se ha ganado este panameño con mucho esfuerzo por su talento. El diario ahora de los Estados Unidos, vamos a darles a conocer a ustedes que titula, el The Washington Post, dice, Joe Biden se reúne con líderes de Canadá y de México para intentar reiniciar una nueva época. El estilo de Joe Biden es muchísimo más amigable que el del expresidente Donald Trump, pero algunos problemas siguen todavía siendo puntos de inflamación en las relaciones. Mientras el New York Times, su principal noticia, disculpen, dice, proyecto de ley de política social aumentará el déficit, de acuerdo a lo que dice el CBO. Dice que la Cámara se prepara para votar y que es poco probable
que el hallazgo de la Oficina de Presupuesto del Congreso impida que los demócratas en la Cámara de Representantes aprueben el pujante paquete de $1.85 billones muy pronto. Por otra parte, del diario The Wall Street Journal, su principal noticia es una coalición bipartidista de fiscales generales de varios estados de la Unión Americana. Están investigando a Instagram sobre cómo afecta a los niños y cómo recluta y afecta a los jóvenes, aumentando la presión sobre la empresa matriz que se llama Meta Platform sobre los posibles daños que están causando a sus usuarios. En Argentina, la principal noticia es que hay un informe publicado por el Ministerio de Salud el día de ayer sobre los efectos adversos que tuvieron los adolescentes y los chicos menores de 11 años vacunados. Dice que el perfil de la vacuna es adecuado y que en meses se pudo analizar que los menores de 11 años se aplicaron 1.932.155 dosis y solo registraron 133 eventos de dolores de cabeza, etcétera, pero supuestamente atribuibles a la vacunación. Sin embargo, la noticia es que eso se dividió entre las vacunas que compró Argentina, que son Moderna, Pfizer y Sinopharm. En El Salvador, la principal noticia es que hasta 30 años de prisión por delitos relacionados con armas de fuego se va a aplicar a los infractores, 30 años de prisión. Esto implica que la Asamblea Nacional aumentó las penas por delitos en cuanto a fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego. Y especialmente ellos están llevando también al paquete de los peligrosos elementos estos, los explosivos, así como el delito de préstamo de dinero sobre armas de fuego, los que prestan dinero para la compra de armas de fuego en El Salvador. En Chile, el Producto Interno Bruto, el PIB, anota en el tercer trimestre su segundo mayor crecimiento desde que hay registros, pero la tasa de ahorro llega a mínimos por los retiros que se dieron en la AFP. En Costa Rica, un regidor del área de Golfito ayudó a constructora MECO a ganar contratos de 1.200.000 colones a cambio de que le ayudaran a pagar una deuda personal de 15 millones de colones. El diario La Nación de Costa Rica ya lleva como 4 días que la principal noticia es MECO, la constructora MECO. Eso me llama mucho la atención. Lo que es cierto es que el dueño de esta empresa constructora que tiene negocios aquí en Panamá está detenido, ofreció pagar como $3 millones para su libertad provisional, no se lo permitieron y siguen saliendo los pagos que se hizo para las coimas, como le llaman aquí, los sobornos, y pagaba MECO a solicitud de algunos funcionarios y también por motus propio, y que suman millones de dólares, en este caso convertidos de colones a dólares. Aquí en Panamá, MECO, a pesar de todos los señalamientos, salió libre como el viento. No lo tocó ni siquiera una brizna en cuanto a su gestión, que aquí fue muy cuestionada, y sigue rampantemente construyendo en Panamá. Costa Rica, siendo el país de origen de MECO, está siendo muy duro a través de los medios de comunicación y la justicia con esta empresa que le ha llevado un grado de desprestigio a el país. La principal noticia de Chile, de Bolivia, es que por segundo día consecutivo se reportan más de 1 millar de casos de coronavirus en todo el país. La totalidad de los infectados por la COVID suban 527.300 y ayer se registraron, como dije, 1.074 para ser más preciso, y tienen un total de 19.049 casos donde ha fallecido las personas que están afectadas por la COVID-19. Mientras, esta noticia es interesante porque se genera en Guatemala, y es la principal noticia que tienen hoy los medios impresos de Guatemala. Dice así, la nota: una situación se presentó ayer porque un extraditable a los Estados Unidos se fugó de la prisión instalada en la Brigada Militar Mariscal Zavala. Dice, el extraditable requerido por los Estados Unidos
por lavar 9 millones de dólares, se escapó de esta cárcel que está dentro de un cuartel de las fuerzas militares de Guatemala, la Mariscal Zavala, que era donde estaban apresados los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Este hombre se logró escapar de un cuartel militar. Me parece un acto muy sospechoso, ¿no? Bueno, aquí termino con las notas internacionales. Esperamos nosotros haber cumplido con informarles acerca de lo que son las noticias internacionales, porque este es un programa para gente inteligente. La gente inteligente y bien educada necesita estar informada no únicamente de los problemas domésticos, sino también de los problemas internacionales. Camila, ¿usted tiene alguna noticia? Sí, y es que el Amazonas, particularmente el que está concentrado en Brasil, ha sufrido la peor deforestación en por lo menos 15 años, según lo que reflejan algunos estudios que se han hecho, particularmente estudios aéreos, y es un aumento por lo menos de más de un 20% comparado con el año anterior en estudio, lo cual es sumamente preocupante y algo contradictorio. Es algo que Brasil tiene que atacar, que lamentablemente actualmente no parece haber la voluntad de hacerlo. Ellos se comprometieron a detener la deforestación para el año 2030 en la reciente conferencia del COP26, pero verdaderamente, si uno ve alguna de las imágenes, el daño que se le está haciendo al Amazonas, mucho de eso ilegal. Una de las principales amenazas para muchos de los bosques es el sector ganadero, que a veces es el que realiza estas quemas, pero definitivamente que Brasil no parece estar haciendo lo suficiente para detener estos crímenes. Así que Esto se descubre, Camila, esto se descubre parece, por fotos satelitales. O sea, las fotos satelitales muestran los huecos, perdónenme el término, donde se observa por una parte el follaje o la vegetación o los árboles, y hay otros donde está totalmente devastada por la ganadería, como bien dice, porque van... para la ganadería, arquitectura, también está haciendo, por lo que leí, hay un tema de minas también, me imagino que... la explotación de minas. Ajá. Ajá, me imagino que un poco, o sea, no al nivel de las que vemos aquí en Panamá, Sí. pero definitivamente esto está ocurriendo y sin duda tiene efectos para todos nosotros, porque al final hay una razón por la que le dicen el pulmón del mundo. Sí. Así que me pareció algo preocupante y quería traerlo a colación. Muy buena. Oiga, el pulmón del mundo, exacto, así se le denomina al área esa amazónica, pero ¿sabe qué? Hay registros noticiosos que usted tiene que haber escuchado, que uno de los problemas es que el presidente Jair Bolsonaro no únicamente lo permite, sino que estuvo alentando la deforestación. Bolsonaro es un hombre muy particular que ha cometido errores desde la pandemia hasta ese tipo de insinuaciones de que hay que ampliar mucho más el desarrollo de la Amazonía, pero llevándola a través de la deforestación. Bueno, ahí terminamos las noticias internacionales. Vamos a hablar acerca de un evento que se inició en Panamá el día 26 de noviembre del año pasado, 2020, y que tiene que ver con el Pacto Bicentenario, abriendo brechas, es el término, para lograr llegar a una serie de acuerdos y lograr también mejorar condiciones como la salud, la educación, la seguridad social y otros temas que afectan al país en este sentido. Este pacto bicentenario, cerrando brechas, tiene dentro de su grupo organizativo y muy particularmente en los que están a nivel directivo, al abogado Enrique de Obarrio, que es abogado en Derechos y Ciencias Políticas. Le damos la bienvenida, señor Enrique de Obarrio. ¿Cómo está? No se le escucha, tiene que activar el micrófono, por favor. Sí, disculpa. Gracias. Gracias, buenos días. Encantado de saludarte a ti, a Camila, al amigo Milton, que ahí lo veo en pantalla. Y bueno, encantado de estar aquí para este programa de gente inteligente. Te iba a corregir allí cuando dijiste abriendo brechas, lo que queremos es cerrar brechas. Pero después hiciste la precisión. No, me circunscribí nada más. Bueno, sí, vamos a cerrar brechas. Ese es el propósito, el objetivo, lo cual es muy loable. No obstante, la idea es escuchar propuestas de los ciudadanos
que busquemos un consenso, ese es el propósito. ¿Cómo estamos hasta este momento con relación a este importante proyecto, señor de Barrio? Mira, estamos muy bien. La verdad que me siento sumamente satisfecho. Obviamente ahora viene una parte importante que es la de aterrizar todos estos resultados, pero te cuento que habiendo participado en varios procesos de diálogos anteriores, varios de ellos desde que recuperamos la democracia, este proceso definitivamente se ha distinguido del resto en algo fundamental, y es en la participación directa, masiva, literalmente, de la ciudadanía. O sea, me gustaría hablar un poco del pacto en cifras, ¿no? Esto arrancó... Sí, dime. Sí, hablamos del pacto después del cambio, señor de Barrio, porque tengo Adelante. la obligación de cumplir con nuestros anunciantes. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el licenciado Enrique do Barrio nos va a hablar en detalle acerca de este proyecto del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas. A ver, ¿dónde estamos ahora mismo ubicados? Ok, quería primero hacer rápidamente decir cómo se diferencia en lo positivo este proceso de procesos anteriores en los cuales también he participado. Y es sobre todo en la participación directa, masiva de las personas. Este es un proceso que, como bien indicaste al inicio, la convocatoria fue lanzada por el presidente Cortizo el 26 de noviembre del año 2020. pasado. Consta de dos grandes etapas. Una es la etapa Panamá propone, la otra es la etapa Panamá decide. Dentro de esas dos etapas hay 5 fases. La primera fase fue la fase de la participación ciudadana directa, sin filtros, a través de la plataforma Ágora. Ahí hubo 3 meses que transcurrieron, a través de los cuales se presentaron, y esto es una cosa realmente inédita, se presentaron más de 215,000 ciudadanos, más de 215,000 ciudadanos y ciudadanas participaron, presentando unas 186,000 propuestas. Todo esto fue en un periodo de 3 meses. O sea, estamos hablando de un promedio de 2,000 propuestas diarias, todos los días, incluyendo fines de semana y en media pandemia. Eso dice mucho del proceso. Luego vino la segunda fase, donde una comisión científico-técnica agarró y ordenó las propuestas por las distintas brechas que hay que cerrar, que son 11. Tú mencionaste algunas ya: educación, inclusión, salud, etcétera. Luego vino la tercera fase, ya dentro de la etapa Panamá decide, la tercera fase, donde se establecieron mesas regionales temáticas en las 4 grandes macroregiones: la región oriental, la región occidental, la región transísmica y la región central. Luego vino la cuarta fase, las mesas nacionales, que recibieron todo lo que venía de las 44 mesas a nivel regional, las mesas temáticas, y entonces ahí pues todo esto un proceso de construcción de consenso, y nos encontramos ahora en la recta final de esta primera fase, gran fase, digo yo, y ahora te voy a explicar por qué, ¿no? Que es la etapa o la fase de conciliación y redacción, donde se han estado redactando documentos, ventilándolos, porque este ha sido un proceso hasta el día de hoy ampliamente incluyente, transparente. Todo está en la plataforma Ágora para que las personas comenten, y realmente es muy prometedor por todo lo que te he dicho, a diferencia de otros procesos anteriores. Ahora mismo hemos estado, ayer casualmente terminamos de hacer la presentación del informe de las grandes macroregiones en Metetí. Dicho sea de paso, fuimos hasta Metetí en un avión, llegamos arriba de Metetí, tuvimos que regresarnos a Panamá, pues no pudimos aterrizar, pero enseguida activamos el plan B, y con el grupo de allá y todas las personas que se habían congregado, muchísimas, y los gobernadores de allá, de Darién y de las comarcas, y nosotros acá, pues hicimos el evento y culminamos esa etapa. Ahora el día 30, el martes 30 de noviembre, vamos a hacer la presentación del informe final al presidente de la República y al país. Y ahí entra otra gran segunda fase, que es la parte de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer para aterrizar todas estas cosas, no? Ahora, usted habla de Panamá propone, Panamá decide, me parece muy bien desde el punto de vista de concepto, pero el propósito, entre otros, es buscar la manera de acabar o erradicar en la mayor cantidad posible, por una parte, la desigualdad, y por otra parte, tenemos el flagelo de la pobreza, una pobreza que ha incrementado muchísimo el impacto que ha dejado la huella
la herida que ha abierto precisamente la pandemia, que agudizó o que agravó la situación. Dentro de ese consenso que se está buscando, que enhorabuena, porque el país lo necesita, ¿cuáles son los puntos más importantes de las propuestas que se han hecho, señor Dos Barrios? Las 11 brechas sobre las cuales se ha estado buscando propuestas para cerrar en el tiempo son Estado justo y ético. Ahí está todo lo que tiene que ver con corrupción, con institucionalidad, con transparencia, con cambios constitucionales también. Se han estado presentando en forma transversal propuestas de cambios concretos, puntuales, constitucionales. Está el tema de salud, está el tema de educación, inclusión, cultura, deporte, infraestructura, economía, agro y seguridad alimentaria, agua y ambiente. Sobre todas estas 11 temas se han estado presentando propuestas muy concretas. Por ejemplo, en el tema de cambios constitucionales. Allí se han estado presentando propuestas sobre la urgente necesidad de hacer los cambios que se han venido propuestos desde que ustedes recordarán, y yo estuve por lo menos un par de veces en el programa con ustedes hablando de los cambios que estábamos proponiendo que venían de la concertación, y luego todos sabemos lo que pasó cuando llegó a la Asamblea. Luego vino el proceso reciente para buscar firmas por una constituyente paralela, pero cuando le preguntaban a las personas que estaban detrás de estos grupos, entiéndase los dos partidos políticos y el grupo Panamá, que se llama, curiosamente se hicieron llamar Panamá Decide también, cuáles eran los cambios necesarios, coincidían en esto que veníamos proponiendo. Por ejemplo, el tema de eliminar, de blindar o permitir la investigación efectiva de magistrados a magistrados, a diputados y diputados a magistrados, crear la segunda instancia, la figura del Tribunal Constitucional, eliminar la elección indefinida de los diputados, tener un mayor presupuesto para el órgano judicial y Ministerio Público. Es decir, sobre todas estos temas se han estado presentando propuestas concretas que están allí, y obviamente ahora vamos a tener que ver cómo vamos nosotros a producir estos cambios en la Carta Magna. Sí, Milton, creo que Camila y Milton querían decir algo. Y Camila la pidió, Milton, espérate, que Camila hizo el dedito primero. Adelante, Camila. Sí. ¿Qué sucede? Al final se le presenta al presidente Cortizo, pero ¿qué evita que se vuelva un papel más, un acuerdo más, como existen muchos, y que no genere ni un efecto? Esa es una y que pregunta, todo eso se quede como una utopía, pues, lo que quisiéramos, ¿cómo se transforma eso en acción? Esa es una pregunta muy válida. Esa es una pregunta muy válida. Una de las cosas que a mí me ha gustado de este proceso es que además ha sido un proceso de construcción de ciudadanía, de empoderamiento del ciudadano, de fortalecer lo que es la cultura democrática en este país. Allí nosotros tenemos, los políticos partidistas, y no solamente esta administración, administraciones que se vayan sucediendo, tienen la obligación moral, al igual que los líderes de todos los sectores, de lograr que esto realmente se materialice, se convierta en nuevas políticas públicas, se convierta en nuevas legislaciones, se convierta en cambios legales. Quería enfatizar en la parte de construcción de ciudadanía, porque sí, producimos todo esto muy bonito y realmente va a ser un documento muy plausible, pero ¿cómo vamos a hacer que se materialice? Yo creo que definitivamente, yo estoy convencido que es la mejor respuesta que como país podemos dar a todos los problemas de arrastre y al problema del impacto de la pandemia. Y así lo han reconocido personalidades como Michelle Bachelet, presidenta de Chile, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Roberto Artavia, muy conocido por todos ustedes, la señora esta de la CEPAL, han reconocido esto que estamos haciendo en Panamá como algo inédito. ¿Cómo quiero terminar, Camila? Que al final realmente la gran responsabilidad nos toca a nosotros. O sea, nosotros tenemos realmente que empoderarnos y, por ejemplo, y esto lo menciono solamente un ejemplo, en el 2024, hombre, realmente votar a conciencia. Votar a conciencia no es votar en qué hay para mí. Votar a conciencia significa votar en el mejor interés nacional, en el bien común. Nosotros realmente, y eso no es una cursilería, realmente tenemos la oportunidad, por un lado, de conminar a las autoridades, hacer lo correcto, y por otro lado, tener una mejor oferta electoral y mejores personas, mejores ciudadanos en los puestos de elección, donde se toman las grandes decisiones. Sí, pero yo preguntaba en la práctica, o sea, ¿qué se va a hacer? Tengo un ejemplo.
la Comisión de Reformas Electorales. Se hizo este documento, había representación de los partidos, en teoría ya había un consenso, pero cuando luego llegó a la asamblea, como ese proyecto en teoría no tenía papá y mamá, sino que fue como dejado un poco a la deriva, vimos lo que sucedió con todo y que había de un proceso de consultas, se habían sentado y repito, los partidos políticos habían estado ahí y en teoría había unos consensos votados por más de un año y al final quedó en nada. Entonces, o sea, ¿quién se hace responsable por esto? ¿Quién va a llevar la batuta y va a decir, yo voy a llevar esto hasta el final? ¿Quién es como el padre o madre de este proyecto? De regreso, señor Barrio, Sí, vamos dime. a la respuesta porque tengo un corte comercial. Lo que pasa es que esto es algo tragicómico, lo que dice Camila de las reformas electorales. Es más, No, es la realidad. sería cómico, yo lo sería viví con lo cómico de la si no reforma sería trágico. constitucional. Vamos al corte, señor Do Barrio. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Continuamos platicando con el señor Enrique Do Barrio. Camila le reformula la cortita, Camila, la pregunta acerca de lo que usted decía al señor Do Barrio. ¿Cuáles son los mecanismos para que esto no se vuelva un documento más y que no naufrague en el camino a su implementación? Que se materialice, que se haga. Sí, que podamos ¿Y quién se hace responsable por el mismo? Sí. Aquí, aparte de lo que ya mencioné del empoderamiento ciudadano, nosotros estamos proponiendo la creación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo que contenga una rendición de cuentas. ¿Liderado por quién? Liderado por toda la sociedad, obviamente por el gobierno también, pero también que tenga elementos allí de los distintos sectores y con un compromiso de rendir cuentas periódicamente. Lo hemos establecido cuándo, cada 3 meses, cada 6 meses, para que la ciudadanía ya más empoderada pueda ver también ahí cómo se están cumpliendo o incumpliendo los resultados de todo este largo proceso de construcción de consensos. Eso es lo que estamos proponiendo para hacer la diferencia. Algunas personas han hablado, yo también me incluyo allí, de reactivar o reformular o readecuar la Concertación Nacional para el Desarrollo. Es un mecanismo instituido por ley, obviamente tiene sus falencias, tiene que ser mejorado, tiene que asegurarse una mayor y mejor representatividad e incluir a otros sectores allí. Esa puede ser, y ya tiene pues un mecanismo de verificación y seguimiento. Esa es otra alternativa complementaria donde toda la ciudadanía puede estar involucrada en el proceso de rendición de cuentas. Milton. Sí, muchas gracias, Enrique. Realmente el trabajo de Enrique a lo largo de muchas décadas en temas nacionales ha sido siempre voluntario y meritorio. También Paulina Franceschi, la doctora Paulina Franceschi, que ha dirigido el equipo técnico de esta iniciativa, también es una persona que siempre ha contribuido con el país. Y no puedo menos que aplaudirlos, pero en la parte concreta, un poco el escepticismo que plantea Camila o Oñito en su pregunta. Cuando se hace la Constitución de 1946, que se considera la mejor constitución que hemos tenido, es en base al trabajo de los doctores Chiari, Moscota y Alfaro, o sea, 3 expertos. Que luego se elige una asamblea constituyente, de los cuales 10 miembros de la misma fueron postulados por todos los partidos para asegurarse de que esos expertos estuvieran allí, y luego otros 20 y tantos, 30 que sí eran de elección popular. Pero las obras principales para regir países las escribe poca gente. Aquí estamos hablando de 180 y tantos mil ciudadanos, propuestas elaboradas por más de 250.000 ciudadanos, que son números impresionantes, pero que representan un 7 u 8% de la población. Si vemos en la iniciativa de la convocatoria de una asamblea constituyente, que es otro proyecto, se ha recogido 22.000 firmas, perdón, no más que eso, a pesar de que detrás de la iniciativa hay varios partidos políticos cuya membresía combinada es de unos 800.000, 900.000 personas, y ni siquiera sus propios miembros han podido convencer de que suscriban la iniciativa. Entonces, a veces yo me pregunto cuando veo estas iniciativas de reforma que parece una lista de supermercados donde hay un montón de ideas. Algunas corresponden
con una constitución, otras no, algunas corresponden con leyes, otras no. Pues puede que al final sean útiles en 11 grupos, como ustedes lo están organizando, para orientar a los que quieran gobernar este país sobre qué piensa una franja significativa de la población. Pero yo no quiero abundar en eso, que mis argumentos han señalado que estos temas normalmente son preocupaciones minoritarias aceptadas o toleradas por la mayoría, sino que el grupo principal que decide sobre estas cosas no presenta protagonismo en estas iniciativas. No digo solo esta, digo todo lo que ha pasado antes. Ha habido experiencias en otros países. El presidente Lagos, creo, trató de hacer algo en Chile de mucha participación, pero el asunto es que, lo que dice Camila, lo que le preocupa a Ñito, ¿cómo hacemos para que esto vaya a algo más que un ejercicio saludable de ciudadanía y se convierta realmente en un mapa para gobernarnos los panameños? Porque todos somos escépticos de que quienes tienen que tomar decisiones concretas en cambios constitucionales o en modificaciones a la ley o en estilos de gobierno, no le prestarán mayor atención a este enorme esfuerzo que ustedes han llevado adelante. Milton, sí, específicamente las 180 y pico mil propuestas se traducen al final en 1.361 acuerdos regionales y 187 nacionales. Esto está allí, esa hoja de ruta está trazada, es un producto de consenso, está muy esquemáticamente establecido ahí las metas, en qué plazo se deben ir cumpliendo, obviamente, y yo comparto con ustedes, no el escepticismo, pero comparto la preocupación de que, bueno, ¿cómo vamos a recorrer esa hoja de ruta? Y aquí yo quería nuevamente recalcar la diferencia entre lo que es, porque mencionaste varias veces los cambios constitucionales, que yo favorezco y estuve en primera línea proponiendo cambios constitucionales, pero una cosa es la constitución, y tú lo sabes bien como abogado, la constitución política escrita, la Carta Magna, y otra cosa es la constitución social. La constitución social es la que tiene que ver con todo el tema de reglas, con todo el tema de valores, y ciertamente hay una crisis de valores aquí en Panamá, tiene que ver con los cambios que hay que hacer en este país, precisamente para que no solamente le dejemos esto a los políticos partidistas, a los gobiernos, para que sea la ciudadanía debidamente empoderada la que produzca estos cambios. Esa es la respuesta que te puedo dar. O sea, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos en este país que promover mucho más efectivamente liderazgo a nivel nacional, a nivel comunitario, liderazgo basado en valores, liderazgo centrado en principios. Esto puede sonar a un poco cursi, pero realmente ese es el camino. Eso no nos va a resolver los problemas de la noche a la mañana, pero en el tiempo es algo que va a ser realmente transformador. Y nuevamente, cada 5 años tenemos la oportunidad de lograr esos cambios. Señor Robarrio, hay una situación real y voy a ser autocrítico, ¿eh? En Panamá parece que hay, o que tenemos sociedad, pero no ciudadanía. O sea, el ciudadano aparentemente no tiene conciencia de la influencia que puede ejercer para que el país mejore, para que hayan resultados más positivos. A mi juicio, es muy laudible, es muy loable lo que han hecho panameños como ustedes, los que han estado en otros proyectos de esta naturaleza, actuando o trabajando pro bono. O sea, porque no es que están cobrando, ustedes no cobran un centavo. Ustedes lo que están es donándole su tiempo al país, al mejoramiento de esta república. Mi pregunta la agrego a la que hizo la señorita Camila. ¿Qué garantías hay de que quienes lideran esto, me gustaría saber quién es la punta de lanza, porque tiene que haber un rostro físico o varios que sean los líderes, que aseguren que la presión sea suficiente para que esto que ustedes han hecho y que van a seguir haciendo sea una realidad y no, como decían, una utopía, un sueño, una ilusión? Eso hay que buscar la forma de que haya líderes bien escogidos, que sean valientes, que reten el status quo, porque de eso se trata, señor Robarrio. Usted sabe que las cosas cuando llegan a la asamblea, entra la caperucita roja y sale el lobo. Usted está claro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso no siga dándose, señor Robarrio? Clarísimo, clarísimo. En el caso de las reformas constitucionales lo vivimos. Llevamos una buena propuesta que fue avalada por este gobierno, fue avalada por la Cámara de Comercio, por muchos grupos de este país,
y cuando llegó a la Asamblea se comenzó a desvirtuar, a desnaturalizar todo. Y bueno, ahora mismo está allí lo que hemos rescatado, lo que la misma ciudadanía ha rescatado está ahí en el Pacto del Bicentenario y son propuestas. Yo no te puedo hablar de garantías, lastimosamente, no te puedo hablar de garantías, pero sí te puedo decir que hemos avanzado en la dirección correcta y que ahora lo que nos toca a nosotros es no solamente concretar este grupo liderado por ciudadanos ejemplares, incorruptibles, de distintos sectores, que sean los, vamos a decirlo así, quizá me estoy contradiciendo, que sean los garantes, o por lo menos los que se aseguren de caminar, de recorrer esta hoja de ruta que hemos trazado entre todos los panameños y con un mecanismo de rendición de cuentas. Yo creo que en la medida en que las personas vayan viendo cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cómo los gobiernos, este gobierno se ha comprometido y asumo lo anunciará el presidente el día martes 30, a acatar los resultados de estos consensos en lo que a su gobierno respecta, pero esto va mucho más allá de este gobierno. Bueno, este grupo de ciudadanos que como tú bien lo dijiste, tiene que ser muy bien escogido, tiene que ser gente de arrestos, tiene que ser gente incorruptible, gente que esté dispuesta a dar el todo por el todo y obviamente, como lo hemos hecho por mucho tiempo, en forma totalmente ad honorem, por amor a la patria, sean los que lo lleven adelante este proceso. Camila. Eso es lo que te puedo decir. Ok, Camila. Sí, otro asunto es, porque hemos mencionado algunas de las propuestas que tienen que ver con institucionalidad y eso, pero ¿cuáles son algunas de las que se enfocan en las necesidades básicas que actualmente no tiene garantizada una gran parte de la población? Que yo creo que a veces nos enfocamos en las propuestas un poco más elevadas, pero las que sí van a tener un efecto en la mayoría de la población, un efecto tangible. Si nos puede enumerar 1, 2 o 3 de esas. Sí, allí... Tenemos 2 minutos, 2 minutos, señor Ovario, 2 minutos. ¿Y cuáles son 1, 2 o 3 que afecten la calidad de vida de la gente? Bueno, en los primeros 30 segundos te digo que en la plataforma Ágora están todas y de una forma muy clara sobre todas las distintas brechas a cerrar, educación, agua. Por ejemplo, en agua, Plan Maestro Nacional para la Operación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura de Sistemas de Acueductos de Agua Potable en las áreas urbanas de 2022 a 2025. Plan Nacional de Siembra y Cosecha de Agua 2022. Así hay un montón. Es difícil para mí, ya mencioné los cambios constitucionales. Hay muchas propuestas que tienen que ver con el tema de valores, de educación cívica, de educación ética en la política. En materia de cultura, para el 2023 estará aprobado y en operación el nuevo plan de acelerador creativa y cultural enfocado al impulso y crecimiento de las industrias creativas y culturales a nivel nacional. Y así, en materia de agro, hay cosas muy específicas para disparar el agro y la seguridad alimentaria en este país. Nuevamente, en la plataforma Ágora están todas y todas se van a estar divulgando ampliamente a nivel nacional para que la ciudadanía las conozca. Lamentablemente el tiempo no, se consume muy rápido. Quiero públicamente decirle que esta empresa y este programa estamos comprometidos para que se pueda lograr convertir en realidad estas aspiraciones ciudadanas, porque esto es el sentir y el sentimiento, pero también el resentimiento de una sociedad que se ve frustrada porque no se le dan respuesta a sus grandes problemas ni se mejora la condición y la imagen de nuestro país. Muchas gracias en lo que respecta a nosotros, a usted, por su participación aquí en el programa, pero sobre todo por ese impulso que usted está dándole a esta muy buena iniciativa que ojalá obtengamos resultados. Muchas gracias, señor Barrio. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Bueno, usted, gracias. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, yo quiero entrar en una materia importante. Cuando yo vi la primera plana del diario El País, que su principal noticia era una foto grande de Rubén Blades, luciendo el Grammy que se ganó anoche y el reconocimiento que le hizo Hispanoamérica a Blades, panameño, un trovador, un hombre, un poeta que cambió la música de salsa, como se le llama. Sabina dijo una cosa interesante, así él expresó lo siguiente, y lo cito, dice: Gabriel García Márquez, Gabo, una vez me confesó que él cambiaría sus 100 años de soledad por Pedro Navaja. Punto.
Blades era amigo de Gabriel García Márquez, es más, Rubén fue invitado, yo estuve ahí cuando se le hizo un reconocimiento aquí en Panamá, las dos personas amigas del señor Gabriel García Márquez fueron Jorge Eduardo Ritter, que fue parte de este programa, y Rubén Blades, los únicos dos personas muy cercanas a Gabo, como se le llama coloquialmente. No obstante, Rubén ha recibido el reconocimiento más afuera que adentro, lamentablemente. Tiene un reconocimiento, pero más que todo de la ciudadanía. No he visto un gesto altruista, por ejemplo, no, de ningún gobierno. Ningún gobierno ha reconocido. Mientras el arte en los Estados Unidos, los estadounidenses con el Grammy original le han dado como 8 o 9, no sé cuántos, y los Grammys latinos también, que suman 18 Grammys. Yo quiero recomendar al presidente Laurentino Cortizo que considere un homenaje, como se le hace a mucha gente. Lo que pasa es que aquí en algunas ocasiones se le rinde más culto al músculo que al arte, lamentablemente. Cuando digo músculo me refiero a los deportistas, entre otras cosas. Entonces, esta es una que ninguno está sobre otro. Ambos han traído grandes glorias a nuestro país. No, pero quiero decir que se le da más, lo que quiero decir es que se le da más, lamentablemente, al deporte que a casos como este. Rubén es una figura universal. Él se presentó en Madrid y llenó durante 2 noches consecutivas uno de los policentros más grandes que hay en Madrid. Y después se fue a Barcelona, llenó también. Se ha presentado en muchos lugares del mundo, lo he visto yo en varios países fuera. Y el cariño, aquí en Panamá también se le reconoce, pero es fácil. Hay el principio que dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, ojalá Rubén sea profeta, reconocido por los que tienen ese deber. Y no estoy hablando de que el alcalde le dé las llaves de la ciudad, estoy hablando de un reconocimiento, como se merece un panameño, como lo hizo Roberto Mano de Piedra Durán, entre otros. Así, un reconocimiento válido a una figura internacional que ha llevado la firma y el nombre de este país a todo el resto del mundo. Quiero entrar en una materia, y es que el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia, el escándalo este. Mire, hemos visto la depredación de parte de algunos funcionarios que han asaltado el poder para hacerse de dineros que no son de ellos, que son de la comunidad, de todos nosotros panameños. La pregunta que yo me hago es si este tipo de robo, de asalto a descampado, ha comenzado en este gobierno, lo cual dudo, o viene de atrás de otras administraciones, porque esto de la lotería hace tiempo, la lotería es producto de escándalo, pero ya llegar al punto de que los billetes premiados, en lugar de eliminarlos de alguna forma eficiente para que no sean manoseados, los cambiaban como si fueran ganadores. ¿Ok? Utilizaban a terceras personas. Yo me pregunto y recomiendo, ¿qué va a hacer la Lotería Nacional de Beneficencia para acabar con esto? A mí se me ocurre que algún tipo de tecnología tiene que crearse para que se ponga coto, se ponga un alto a esta, como dije, depredación, y que la justicia también actúe, porque una institución como la lotería, que tiene un origen, ¿okay?, muy social, se ha convertido en un negociado para la clase política, entre otros, y para avivatos. Miren que estoy tratando suavecito, bien con guantes de seda, a las personas que se han dedicado a este latrocinio, Milton y Camila. Mira, estábamos hablando de Rubén Blades. Rubén es abogado. Sí, en Harvard, hizo su maestría en Harvard. Abogado de la Universidad de Panamá con un posgrado en Harvard, en la Universidad de Harvard. Es un autor, un cantautor, no solamente es un gran cantante, es un gran compositor. Y cuando hablamos de las composiciones de Rubén Blades o Rubén Blades, tenemos que pensar en un Bob Dylan, que se ganó un premio Nobel de literatura. Lo que Rubén escribe, hay un antes y un después en la música de salsa, en lo que hacían los salseros antes de Rubén Blades y lo que fue o ha sido la salsa después de Rubén Blades. Hay mensaje, hay contenido, hay protesta y hay denuncia, y también hay celebración. Al mismo tiempo que tenemos este artista destacado, este escritor meritorio de la talla de García Márquez y de la talla de Bob Dylan, Rubén ha sido servidor público
Rubén ha sido candidato presidencial en un momento y luego ha sido ministro de Turismo. Y cuando terminó su gestión, se enorgulleció de que salió con lo que entró, tal vez hasta con menos, porque hizo una gestión honesta y exigió en los que lo acompañaban que ejercieran el servicio público con honestidad. Entonces, hay esperanza. Hay panameños como Rubén Blades que nos dan gloria en el exterior y que pueden hacer un servicio público meritorio, efectivo y honesto. Pero, lamentablemente, seguimos eligiendo a los que se roban los billetes de la lotería. Entonces, tenemos que plantearnos qué país queremos ser. ¿Queremos ser un país en donde nos sentimos orgullosos de estar representados por Rubén Blades? ¿O queremos ser un país que se avergüenza recogiendo las migajas que le echan esos traficantes de la política que periódicamente elegimos con el voto? Tenemos decisiones que tomar. Y ojalá Rubén, que no tiene tanta juventud por delante, tiene mucho por detrás, se ofreciera al país una vez más, a ver si esta vez escogemos un presidente con el talante y la integridad de Rubén Blades. Milton, estás exponiendo a Rubén de que sufra los riesgos de hablarse de una candidatura presidencial en un momento donde hay tanta mediocridad, ¿okay? Donde hay tanta falta de cultura, pero sobre todo de entrega al país. Rubén, a mi juicio, tiene la virtud que tú muy bien señalas, Milton. Yo quiero destacarlo. A Rubén se le investigó, ¿sí? Cuando salió el ministerio, tengo información, hasta detrás de los dientes y de pies a cabeza. No le encontraron que se robó un centavo. Eso es mucho decir en este país. Es de las pocas excepciones que hay, él es una. Pero bueno, Milton, el tema de la lotería me preocupa la falta de controles en la Lotería Nacional de Beneficencia, donde se manejan millones de dólares y de la cual dependen gente muy humilde que son víctimas de un acto de esclavitud por parte de quienes tienen las famosas libretas. Pero más allá de eso, la forma como han hecho dentro de la institución este mamotreto de construcción de una hábil estructura para robarse los dineros de la Lotería Nacional de Beneficencia, no únicamente la clase política, sino funcionarios dentro de la misma. Aquí tiene que haber un castigo realmente ejemplar para que esto no se repita, pero además buscar la manera de sanear la institución y ponerle un alto definitivo a la posibilidad de que sigan dándose este tipo de fugas de dineros del Estado. Milton y Camila. Bueno, ya se anunció que los funcionarios, por lo menos los que habían sido aprendidos en este primer operativo, que fueron destituidos, pero no ha habido grandes luces de qué medidas va a tomar la institución para poner orden en la repartición de libretas y otros asuntos que generan opacidad y que facilitan este tipo de actos. Sí, pero también controles dentro de la institución, es lo que estoy hablando yo. O sea, Eso lo acabo de decir. ¿Cómo es posible que aquí es que los controles existen? Los controles, los sistemas están establecidos, no se cumplen. Entonces, los que no los cumplen no reciben sanción, Milton, no los destituyen. Que rindan cuentas, entonces, pues. No, es que todo ese mecanismo para evitar eso está establecido, el momento de destrucción de los billetes previos al sorteo, que no se cumpla y que no suceda nada con que el procedimiento no se acate, no es un problema de que no haya los procedimientos, esos están establecidos, es que no se cumplen. Lo que pasa es que sabe que tiene la oportunidad la administración del presidente Cortizo de cambiar ese destino fatal que tiene la Lotería Nacional. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Nos vamos.